Para el 2025, Ram renovó su flota completa de camionetas pickup heavy duty, incluyendo la 2500. Por fuera, por dentro, inclusive el motor turbo diesel Cummins fue remodelado para ofrecer mayor potencia, mayor capacidad. Así que si te acabas de comprar un juguete y estás buscando una camioneta heavy duty para poder remolcarla, este video es para ti. Yo soy Jaime Gabaldoni y esta es la Ram Heavy Duty 2500 con motor turbo diesel Cummins 2025. Vamos a verla. Cuando se habla de camionetas de trabajo pesado aquí en los Estados Unidos, la Ram 2500 definitivamente tiene un lugar en la conversación. Originalmente fue parte de la línea Dodge Ram. El modelo se separó como marca propia en 2009 y desde ese entonces ha escalado posiciones en potencia, confort y diseño. La edición 2025 no solo es una evolución, es una declaración de fuerza, tecnología y lujo. Y si a todo eso le agregamos el motor Cummins turbo diesel, sabemos que las cosas escapan en serio. Bienvenido. Esta camioneta, que es de las más grandes. Este tipo de camionetas se llaman heavy duty, porque la mayoría de personas que compra estas camionetas carga cosas pesadas atrás y remolca. Jalan los botes, jalan los trailers y ese tipo de cosas. Por eso es que es un mercado importante, porque no es solo que se tiene que ver bien y eso, no, tiene que ser funcional, tiene que aguantar trabajo. Estas camionetas, ¿qué grandes son? ¿Qué tan grandes son? Hay varias categorías. Primero, las más pequeñitas son, por ejemplo, la Tacoma. Aquí en los Estados Unidos, ¿no? La Tacoma es los mid-size, es como lo llaman. Son más pequeñitas, son más livianas, no tienen tanta capacidad de remolque ni de cargar. Luego están las que son un poco más grandes. Por ejemplo, el hermano más chiquito de esta viene a ser la Ram 1500. Esa tiene más capacidad, es más grande, tiene mayor capacidad de remolque. Y luego está esta, la 2500. Esta tiene aún más capacidad. Y fuera de eso, está también dentro de la categoría de heavy duty, las 3500. Es más grande, tiene mayor capacidad de remolque. Y ya si quieres ponerte ya más arriba todavía, está la 3500 Dually, la que tiene dos ruedas a cada lado de atrás. Esas las hemos visto, ¿te acuerdas? Esa puede remolcar aún más. Y ya hay camionetas más grandes, evidentemente, pero esas ya son otra categoría mucho mayor. Pero lo importante para las personas que ven estos videos y que están pensando de repente comprar una de estas o no, creo que es importante señalar la diferencia entre esta, la Ram y los competidores directos, porque Ford tiene una, Chevrolet tiene una, GMC tiene una, pero esta se diferencia, en mi opinión, principalmente y evidentemente por la calidad del interior. Estamos viendo mejores materiales, mejor construcción. Mira, las puertas tienen lugares que son blanditos, tienen madera, tienen alcántara. Y eso que esta no es la más cara de todas. Existe una versión que es mucho más cara. Esta está a la mitad. De serie, la Ram 2500 trae un motor V8 naturalmente aspirado de 6.4 litros. Ese puede producir 405 caballos o 306 kilovatios de potencia. En cuestiones de torque, 429 libras-pie o 582 Nm. Ahora, si tienes $12.600 adicionales, puedes equiparlo con un 6 cilindros en línea turbo diésel de 6.7 litros fabricado por Cummins. Ese es el que denominan el High Output. Ratio de compresión 16.2:1, 430 caballos de potencia, 313 kilovatios a partir de 2.800 revoluciones, 1.075 libras-pie o 1.458 Nm de torque a partir de 1.800 revoluciones. Esto representa un adicional de 60 caballos o 225 libras-pie de torque frente a la versión anterior. Esto lo han conseguido porque el motor ha sido casi completamente rediseñado. Lo único que mantienen es el bloque. El resto cambió. Por ejemplo, el sistema de inducción, en lugar de estar integrado, ahora está empernado. Eso consigue que el aire tenga mayor recorrido y pueda enfriar mejor. Las válvulas, las de ingreso y escape, crecieron 2 milímetros. La presión de combustible aumentó 3.000 PSI. Ahora consigue hasta 32.000 PSI. La turbina del turbocargador ahora es más compacta, más rápida. Ahora, en lugar de utilizar ángulos rectos para el eje de levas y la bomba de combustible, está usando engranajes helicoidales, es decir, en ángulo, haciéndolo más suave, más silencioso. Y si trabajas en estos motores vas a estar contento, porque han reubicado los filtros, el de gasolina y el de aceite, en la parte superior. Para este año reemplazaron la transmisión automática de 6 velocidades por una nueva TorqueFlite de 8 velocidades.
la única opción. Su tanque de combustible puede alojar hasta 31 galones, 117.4 litros. Consumo entre 19 y 24 millas por galón, 8.08, 10.20 kilómetros por litro, 12.38, 9.8 litros por cada 100 kilómetros. Rango estimado entre 589 y 744 millas, 942, 1190 kilómetros. 0-60 en menos de 7 segundos. Velocidad máxima limitada a 100 millas por hora, 160 kilómetros por hora. Peso estimado entre 7.742 libras, 3.511 kilos. Ancho, 83.5 pulgadas, 2.1 metros. Altura, 80.2 pulgadas, 2 metros. Distancia con el piso, 13.1 pulgadas, 33.3 centímetros. Por el frente, empezando por arriba, por las dimensiones de este vehículo es obligatorio traer esas luces ámbar en el techo. Además, tiene un par de antenas, una plana y otro tipo de aleta dorsal. Bajando un poco, encontramos el capó. No solo bien esculpido, sino tiene salidas de aire y tomas de aire delantera, porque esta es la versión Sport, decorado por la chapa 2500 Heavy Duty aquí al lado. Llegando al frente, encontramos la parrilla delantera renovada para el 2025, vemos cromo en esta versión Laramie. Tiene espacio para poner una cámara delantera, sin embargo, esta versión no la trae, debería traerla. Al fondo tenemos persianas de aire, se abren y cierran automáticamente dependiendo de las necesidades de flujo de aire frío debajo del capó. Tenemos esta placa que trabaja directamente con la cámara de video delantera y los sensores, porque este vehículo trae sistema de cruise control activo. Otro poco más abajo tenemos el paragolpes, pintado del mismo color exterior del vehículo, metálico. Tenemos ganchos para remolcar, sensores. Este vehículo no trae escudos protectores en la parte baja para proteger el motor, la transmisión, los diferenciales. El sistema de iluminación, dividido en dos partes, trae tecnología LED y proyección, incluyen también luces neblineras. Sus asientos posteriores, vamos a empezar por las puertas. Muy buenos materiales, esperábamos esto de Ram, ¿no? Es uno de los grandes diferenciadores frente a sus competidores directos. Plásticos con cierto colchón, madera real, alcántara, colchón donde apoyas, espacios útiles. Hablando de espacio útil, debajo de los asientos, como pueden ver, los podemos plegar muy fácil y encontramos estas patitas. Una vez las desplegamos, ampliamos el espacio, lo hacemos también aquí atrás, al lado del copiloto, y podemos conseguir un espacio completamente plano, completamente útil. Y le han dejado aquí hasta los posavasos expuestos. Sistema de iluminación, mira, aquí atrás. Definitivamente pensado para trabajar. Subimos a través de la agarradera, el escalón. Entre el asiento delantero y mis rodillas tengo por lo menos 4 dedos de distancia. Y entre mi cabeza y el techo, un par de dedos. Yo mido 1,80 m. Bolsillo al frente. En la consola central, enorme. Y tenemos 2 espacios para vasos, botellas. Un espacio útil que quizás podríamos poner el teléfono móvil aquí. Puertos USB del tipo C, del tipo A. Un tomacorriente casero. No veo controles para el sistema de aire acondicionado. El puente entre los ocupantes posteriores es bastante bajo. Es ancho, pero bajo. Así que no resta comodidad a los ocupantes. Además, tenemos otros adicionales. Así que está pensado definitivamente para ser útil. Útil, viajes largos. En el techo tenemos ubicados algunos altavoces, el sistema de audio. Tenemos estos ganchitos en la parte posterior. El sistema de iluminación trae tecnología LED. Largo total, 238.8 pulgadas, 6.1 metros. Distancia entre ejes, 149 pulgadas, 3.8 metros. Ángulo de ataque, 22.9 grados. Breakover, 23.9. Ángulo de salida, 25.8 grados. Por el lado, empezando por el frente, estas ruedas que tenemos ahora son aleación de aluminio. Estas son las opcionales de 20 pulgadas. Calzan neumáticos 285/60 en las 4 esquinas. Estos son los neumáticos todoterreno. De serie trae ruedas de 18 pulgadas. Otro cambio importante para este año es que han ajustado la suspensión, tanto al frente como atrás. Una forma de diferenciarlo por el lado es que trae el emblema Cummins Turbo Diesel aquí al lado. Bastante cromo, incluyendo el nombre aquí al lado, en la parte delantera de las puertas y la carcasa del espejo. Son enormes los espejos laterales, traen el sistema de iluminación, traen los direccionales, están cargados con tecnología, porque estos, además de poder plegarse y desplegarse, también se pueden extender. Eso es muy útil cuando estás llevando remolques muy anchos. Otro adicional en esta camioneta es el escalón cromado, son $850 aproximadamente. No han cubierto de cromo las manijas exteriores, han mantenido el color exterior original del carro. El pilar B oscurecido, en este color se ve muy bien.
En cuanto al sistema de frenos, trae los Hydro Boost, rotores ventilados al frente, 14.7 pulgadas por 1.54. Esos son 360 milímetros por 39. Los calipers traen 2 pistones. En el eje posterior, también ventilados, 14.09 pulgadas por 1.34. Esos son 358 milímetros por 34. La posición de manejo, el volante, por ejemplo, es grande, es amplio. Y si te das cuenta, hay diferentes posiciones que puedes tener mientras manejas. Entonces no te cansas. Para ajustarlo, y esto es algo que yo le sugeriría a Ram que lo cambie, el ajuste es solo vertical. No lo puedo jalar, mejorar la distancia entre el timón, el volante y yo. Lo que sí tenemos son ajustes eléctricos para la altura de los pedales. Entonces eso compensa un poco. A mí me gustaría que tuviera telescópico también. La pantalla que tenemos ahora mismo es totalmente digital. No están utilizando los indicadores analógicos. Esta es de 12.3 pulgadas. Es enorme. Es bastante clara la información que está presentando. Y para eso es importante. ¿Hay un heads-up display? No, no trae heads-up display. Eso es un buen punto. Porque en una camioneta como esta, que cuesta, ¿cuánto? Más de $60.000, casi $70.000, yo creo que sería importante. Teniendo en consideración también que la gente va a estar manejando y tiene que estar concentrada en lo que está haciendo. Entonces tienes la información acá clara y después tenemos la pantalla de infoentretenimiento. Y como puedes ver acá ya tiene conectado mi teléfono, tiene Apple CarPlay, también tiene Android Auto, que es para el otro tipo de sistema de comunicación. Esta no es la más grande, esta es de 12 pulgadas, sin embargo ofrece una aún más grande de 14 pulgadas. Son todas verticales, tipo tablet. A mí me parece que este es el tamaño ideal, porque tan grande ya puede distraerte un poco. Y si te das cuenta, no solo la puedes operar tocando la pantalla, sino también tienes botones, perillas. Eso a mí me gusta, porque si hubiera algún problema con la pantalla, puedes aún controlar el resto de cosas, como sistema de aire acondicionado aquí a los lados. Está bien organizado. Aquí en la parte baja tenemos los switch para otro tipo de cosas, para los sensores, para avisarle al carro que estamos remolcando, el sistema de freno para el remolque está acá también. Mira los espejos que tenemos al lado, son enormes. Vienen 2. Tenemos un espejo plano arriba, grande, es el espejo tradicional. Y en la parte baja tenemos el espejo que es como un wide angle. Entonces si tenemos un remolque atrás muy grande, podemos ver. Exacto, no te bloquea la visibilidad. Y estos espejos creo que también se pueden plegar. Claro, como son tan grandes, si vamos a ir a Walmart, por ejemplo, o a algún sitio a comprar y tenemos que estacionar, podemos plegarlos para que otras personas al momento de estacionar no lo golpeen. La cantidad de espacio que tenemos aquí en el centro, mírate, el apoyabrazo es gigante. Creo que esto parece un sillón y está bien decorado. Tiene aquí el RAM. Si lo a ver, ábrelo. Tenemos un primer piso, abre el segundo piso, más espacio abajo. Claro, porque muchas personas que compran estas camionetas trabajan en construcción. Entonces, si tienen aquí este tipo de información, seguro los van a ayudar. Ahora, ¿qué más? Podemos mover esto, ampliando más el espacio al frente. Tenemos aquí un espacio para poner el teléfono, un toma corriente también tipo de la casa, 110 voltios. La palabra correcta para este tipo de virtudes se llama versatilidad. No tenemos techo solar. Porque si vas a estar en algo muy caliente, como las personas que construyen, no quieres el sol. Exacto. Es un buen punto. Aquí en Miami, por ejemplo, siempre hay mucho sol, entonces prefieres evitar, de hecho, el sol. Mira, abre esa guantera. La de arriba. Oh, ¿esta también? Ahí hay otro espacio arriba que puedes guardar algunas cosas. ¿Tiene su luz? Yeah. Ah, qué bueno. Sí. Algo que quiero apuntar es ¿qué son estos suequitos? Eso es para monedas. Uno más grande para los quarters. Exacto. Entonces, si estás en la carretera, bueno, esto ya es más old school, ¿no? Porque se utilizaba mucho para los peajes, tolls. Ahora los peajes son electrónicos. Entonces te pones tus zampas aquí en Miami, en Florida, y pasas y te lo cobran. Antes, pero igual siempre es bueno, ¿no? O sea, si esta es tu camioneta y aquí pasas mucho tiempo, quién sabe, de repente quieres parar a comprarte un refresco o algo y te lo tienes a la mano. Así que esta camioneta, quizás para lo que nosotros hacemos, no lo necesitamos. Para lo que nosotros hacemos para montar las bicicletas de montaña, ese tipo de cosas, ahí sí tenemos, por ejemplo, la Tacoma, las más chiquitas funcionan. Y ¿sabes qué? Otra cosa que me parece importante señalar, el sonido dentro de la cabina, porque los motores diésel normalmente son muy ruidosos. Pero suena como un carro eléctrico, pero porque ahora so it's like calm. Está calmado, sí, se siente muy suave, y esa es una buena observación. ¿Y sabes cómo lo consiguieron? Porque los motores diésel normalmente hacen que los carros sean muy ruidosos. Hicieron varias formas. Primero, el laminado de los vidrios ahora es más ancho, aíslan el ruido desde fuera. Y otra forma que es aún más importante es este motor Cummins, y se llama Cummins porque es una marca especializada en fabricar motores diésel, que Ram trabaja con ellos. Lo cambiaron casi completamente al motor. Su parte posterior, empezando por la compuerta. Tenemos una cámara de video que nos va a ayudar
a ver qué está pasando aquí con el remolque. La compuerta está decorada por las letras RAM en el centro cromadas. Esto ya lo habíamos visto en el pasado. En la esquina izquierda, el nombre Laramie. A la derecha, 4x4. El paragolpes tiene el mismo color exterior del vehículo. Es metálico. Trae sensores bien disimulados. El conector para el remolque. Con esta configuración, este camión es capaz de remolcar hasta 20.000 libras. Esos son hasta 9.072 kilos. Y en cuanto a la capacidad de carga dentro de la caja, 2.260 libras, 1.025 kilos. Como puedes ver, los ingenieros decidieron ubicar los conectores para el remolque en la parte superior. Están protegidos. En la parte baja encontramos la rueda de repuesto. Es temporal, no tiene la medida completa. Para abrir la compuerta tenemos opciones. Tenemos un botón aquí en la parte posterior. También podemos hacerlo con un botón dentro de la cabina. Y por último podemos hacerlo con la misma llave. Su caja de carga, la de 6 pies con 4 pulgadas, ofrece un espacio de 57.5 pies cúbicos, 1.628 litros. Largo, 76.3 pulgadas, 1,94 m. Ancho máximo, 66.4 pulgadas, 1.7 metros. Ancho mínimo, 51 pulgadas, 1.3 metros. Altura, 20.1 pulgadas, 51.1 centímetros. Para ingresar a la caja de carga tienes opciones. Tienes un escalón desplegable que te permite ingresar fácilmente. Y lo que encontramos es una caja recubierta por bedliner. El sistema de iluminación trae tecnología LED. Tenemos un toma corriente casero. La unidad que tenemos ahora trae las anclas fijas, no trae las que se ajustan. Aquí en la parte posterior encontramos la ventana de la suegra. La operamos a través de un botón dentro de la cabina. Tenemos también una cámara de video con la que puedes estar monitoreando a tu suegra. El sistema de iluminación está incorporado, te permite trabajar hasta de noche. Así que ya sabes, si estás en el mercado por una camioneta heavy duty con excelente capacidad de carga, de remolque, muy buena presencia por fuera, por dentro, muy buen interior, buenos materiales, cómoda, amplia, y tienes aproximadamente $70.000 para gastar aquí en los Estados Unidos, esta, la 2500 Laramie, es una excelente opción. Y ahora vamos con las preguntas desde Instagram. Soy el capo, me dice, apoyo a Ram por escuchar a la gente y volver con el V8. Amén. El grupo Stellantis ha hecho una movida fantástica. Estoy totalmente de acuerdo contigo, hermano. Turnupto12 me dice, hola Jaime, me gustaría saber tu opinión en cuanto a la Ram 2500, 3500 Dually. Saludos desde California. Para el 2025 definitivamente ha mejorado la capacidad para todas las camionetas que traen este motor Cummins, el turbodiesel, incluyendo la 2500, 3500, la 3500 que está disponible con el Dually. Para quienes no saben, Dually significa 4 ruedas atrás. De todas maneras, la capacidad de arrastre debe haber mejorado. No he tenido oportunidad de probarla aún. Esta es la primera 2025 que pruebo. Espero tener una 3500 pronto. Y si es la Dually, mejor. Así que está pendiente. ASB 1976 me pregunta, ¿todavía trae el eje rígido adelante y atrás? Es correcto, señor. Aún los trae. Y es más, te voy a dar los detalles. El eje delantero rígido es un AAM de 9.25 pulgadas. Este es desconectable en el centro. Mientras que el posterior es también AAM, en ese caso, de 115 pulgadas. Y por último me pregunta Andrés Araya, ¿cuál prefieres? ¿Ram 2500 o la F250? Yo me quedo con Ram, hermano. Más cómoda, mejores acabados en el interior. Sí, este es más mi estilo. Así que ahí la tuvieron, a la Ram 2500 Heavy Duty 2025. Precio inicial aquí en los Estados Unidos arranca en la versión Tradesman, $47.660. Luego está la Lone Star, $51.560. Bighorn, también $51.560. Laramie, $63.595. Power Wagon, $74.235. Longhorn, $75.260. Limited, también $75.260. Y finalmente la Rebel, $79.480. ¿Cómo la probamos hoy? Laramie Sport Crew Cab 4x4 con la caja de 6 pies y 4 pulgadas y las opciones que les he mostrado, $84.545. Entre sus competidores directos tenemos a la Chevrolet Silverado 2500 Heavy Duty, GMC Sierra 2500 Heavy Duty y la Ford F250 Super Duty. ¿Qué te pareció? ¿Vale la pena por el precio? ¿Te parece que las mejoras en el motor turbo diésel por dentro y por fuera valen la pena? Déjame saber en los comentarios. Un agradecimiento muy especial a todos los miembros de este canal. Gracias a ustedes no tengo necesidad de tomar dinero del fabricante para traerles esta prueba de manejo. Si quieres colaborar con este esfuerzo, te dejo un link abajo para que te conviertas en miembro. Hay 3 niveles. Otra forma de ayudar, no cuesta nada. Déjame un like, déjame un comentario, compártelo con tus amigos. Si no estás suscrito al canal, suscríbete, pues. No te olvides de encender esa campanita. Yo soy Jaime Gabaldoni y los veo muy pronto. No se mueran.
porque se puede adaptar a lo que necesites. Aquí al lado también tenemos espacio, mira. Aquí también hay espacio. Oh, sí. ¿Qué me han dejado acá? Y ¿Qué hay acá? Una papa frita. ¡Qué asco! ¿Alguien se olvidó una papa frita? ¡Cómetela! ¡Qué asco! Ah.